Pues listo, pues bienvenidos a este curso de microcurso de cuánto cobrar por mis servicios, cuánto cobrar por nuestros servicios. Entonces, pues vamos a empezar todo este rollo y pues esperamos que aprendan mucho y nos veamos muy pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, hacemos esto porque generalmente siempre me preguntan a mí como de, oye, Dave, ¿y cómo es que cobro, cuánto cobrar? O no sé muy bien cómo por dónde entrarle. Entonces, en realidad esto es parte de las actividades que hacemos nosotros en la asociación y pues siéntanse bienvenidos, siéntanse como en casa, nos vamos a llevar un ratín en esto. Y pues nada, vamos a empezar. Antes de que empecemos, obviamente, pues no sean mala onda ahí, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, digo, LinkedIn, YouTube, Instagram también. Síganme también en mi Twitter. No hay muchos chismes, digo, más bien, no hay muchas noticias del medio, pero sí hay muchos chismes de otras cosas, ¿no? Así que pues pueden seguirnos. También escuchen nuestro podcast, el podcast del Buen Community desde Spotify, justamente búsquenlo así. Y ahí tenemos varios episodios donde pues, están súper cool, desde consejos para dar community, para ser un buen community manager. También tenemos ahí qué es lo que tenemos que hacer nosotros como empresas ante la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive un poco de cómo calcular KPIs. Todo esto está ahí en el podcast del Buen Community. Así que, pues por ahí, ¿no? Siempre digo que hay problemas técnicos como ahorita porque no sé qué, nunca puedo, como ahora, pasarle la siguiente. Listo, ya. Bueno, entonces, antes de empezar, pues algunas reglas. Su micrófono en mute, de todas formas todos están muteados, pero bueno, ¿no? El micrófono en mute. La cámara no es necesaria, entonces si quieren estar adelante, no hay ningún problema, pero no es tan necesaria. Hay que guardar las preguntas hacia el final, ¿no? Salvo que sea algo como de mucha, mucha urgencia, tienen el chat para preguntar. Y mucho respeto en el foro. Vamos a tratar algunos temas medio que puede ser de pronto medio de escosor para algunos profesionales. Entonces, bueno, digo en términos generales, mucho respeto, please. Y está Gina, justamente Gina es parte de nuestro board de Prosomex y ella también nos va a ayudar un poquitín a moderar y va a estar pendiente. Y listo, ¿no? Entonces, hola, yo soy Dave y soy Mediaholic, Social Media Holic, ¿no? Si se le puede llamar de alguna manera. Soy David, pero todos me dicen Dave. La verdad es que no sé la razón por la cual todos me dicen Dave, ¿no? Pero siempre es Dave, esto, Dave, lo otro. Pero pues soy David, ¿no? David Gaona. Tengo 10 años de experiencia en este medio, haciendo contenido, haciendo estrategias. Desde hace unos años también he estado freelanceando, también me independicé, etcétera, etcétera. Trabajé en 3 de las 10 mejores agencias de publicidad de México. He trabajado para marcas tanto globales como pymes, o sea, ese nivel, tanto muy, muy grandes a nivel Latinoamérica, como justamente pymes, que vamos a hablar mucho a nivel de pyme en este pequeño curso, ¿ok? También fundé la agencia Audience Media, que somos una agencia 360 a nivel digital, o sea, damos todos los servicios que puede dar en digital. También escribo en mi blog treintaytantos.com.mx. Este segmento es patrocinado por ese blog, treintaytantos.com.mx, así que vayan, visítenlo, síganos en nuestras redes, etcétera, 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 ¿ok? Y lo que yo siempre digo es la comunidad Prosomex me inspira muchísimo la comunidad Prosomex. Es algo que de las cosas más bellas que yo he podido crear, ¿no? Como tal, o sea, es justamente esto, ¿no? ¿Qué es Prosomex? Pues justamente somos una comunidad digital cuyo objetivo es profesionalizar la industria del social media en nuestro país, ¿no? Somos una asociación sin fines de lucro. También hacemos mucho, mucho, mucho networking, aprendemos mucho juntos y sobre todo nos abrazamos mucho, 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 no tienen una idea, a la distancia evidentemente, pero en esta pandemia, yo siempre lo digo, no hubiera sido lo mismo sin estar juntos, porque nuestra comunidad puede que nos preguntamos desde cualquier cosa que tengamos dudas hasta apapacharnos o hasta decir, tenemos nuestros favoritísimos viernes de memes, por ejemplo, es increíble. Y básicamente es una comunidad increíble, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Monterrey, en Guadalajara, en Cancún, en Puebla y en otras partes de México, ¿no? Somos más o menos o más de 500 asociados en nuestra comunidad y de verdad está súper increíble, no tiene una idea. Mucho, mucho, mucho. Ok. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a empezar.
cuánto cobrar, que es uno de los dolores de cabeza siempre, 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 siempre de los community managers. Porque no sabemos muy bien si en realidad es mucho o es poco o es lo justo, ¿no? Insisto, siempre nos perdemos mucho en este tema como, híjole, como no sé muy bien o cómo le puedo hacer o qué o le qué. Bueno, pues para eso es justamente, o pensando en esto, hicimos este pequeño curso, microcurso, ¿no? Entonces, pues primero lo primero, hay algo que es muy básico y que en realidad, pues sí, es muy básico. Todos aquí asumo que somos community managers o trabajamos en la industria del community management, pero bueno, vamos a definir un poquitín qué es lo que hace, qué es y qué hace un community manager, ¿no? Se cree, ¿no? Ante el cliente que un community manager básicamente es un todólogo, ¿no? O sea, generalmente el cliente dice, ah, pues, o sea, como somos el front, en la línea, ¿no? De batalla de todo lo que hay detrás de digital y como se ha empezado como a reconocer más la profesión, entonces de pronto todos te dicen, ay, pues tú eres community, entonces programa un sitio, ¿no? Tú eres community, entonces diseña. Si tú eres community, entonces prodúceme una cápsula, ¿no? O haz contenido, define el tono de mi marca, o haz campañas de ads, o gestiona, ¿no? Por gestionar es justamente resolver las dudas, ¿no? Monitorear adecuadamente las redes sociales, etcétera. Entonces, pues justamente tenemos como, o sea, lejos de que esto sea una amenaza para nosotros, esto puede ser una gran oportunidad porque en realidad podemos hacer mucho abanico de posibilidades de servicio y esto es muy bueno en realidad porque esto nos va a ayudar a jalar más negocio para nosotros, ¿no? E insisto, ahora, y esto no lo he platicado mucho, pero lo que está sucediendo después de esta crisis es que nosotros vamos a tener una oportunidad aún más grande porque en realidad muchos clientes, y les aseguro que les está pasando, están buscando digitalizarse prácticamente de una manera acelerada. O sea, tengo al menos 2 clientes que de pronto me decían, sí, 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 luego lo hacemos, y de pronto pasó esto, y me dijeron, oye, ya, o sea, por favor, necesito la página y necesito mis redes y necesito campañas. Entonces, esto creo que va a ser una oportunidad para todos nosotros del medio digital, porque antes era como, pues, a ver si me digitalizo, ahora es un tema de ya cuándo me voy a digitalizar y por favor ayúdame a digitalizarme. Entonces creo que eso va a ser muy benéfico para nosotros en corto plazo, inclusive mediano plazo. Eh, como nosotros sabemos, no todo es ser community manager. Como yo decía, o sea, estamos dentro del frente de la línea, ¿no? De aquí para afuera, pero podemos ser community manager, podemos ser content manager, podemos ser un estratega, podemos ser planner, podemos ser diseñador, podemos ser programador, podemos ser trafficker, project, cuentas, SEO, o hay algo que es muy nuevo, que de hecho no sabemos muy bien cómo se le llama, pero yo diría que se le puede llamar e-commerce manager, ¿no? Sobre todo a nivel de productos que pueden, no sé, uno de nuestros clientes son copas, por ejemplo, copas menstruales, y entonces hemos llevado en el proceso desde que se dé de alta en Amazon con Lidia, que es nuestra especialista y que creo que está aquí, si mi memoria no me falla. Hola Lidia, ¿no? Por ejemplo, con ella, o también a nivel de Mercado Libre, por ejemplo, o a nivel de crear la cuenta de Shopify. Entonces, esto también está acelerándose mucho. De hecho, una estadística es que el e-commerce en México es el que más va a crecer en todo el mundo en los próximos 3 años. Entonces, hay que tomarnos justamente una rebanada de pastel en ese sentido para, pues, justamente, ¿no? Y entonces, pues siguiendo en este tema, ¿no? Siempre el community dice, oye, tengo un prospecto de cliente, pero ¿cuánto debo cobrar? No sé cuánto debo cobrar. Justamente para eso estamos aquí, ¿no? Y aquí no quiero entrar en muchos detalles ni abrir a la polémica, ni mucho menos, pero yo he visto mucho, sobre todo en algunos grupos que dicen de pronto, pues, como este racional, ¿no? No es lo mismo lo que yo creo que vale mi trabajo, que de valer, pues vale muchísimo, ¿no? O sea, es decir, me he esforzado mucho, he estudiado mucho, he hecho muchas cosas y de pronto para que llegue alguien y entonces cobre 500 pesos, pues quizás no es justo, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante, pero a final de cuentas, no es lo mismo esto de lo que yo creo que vale mi trabajo a lo que el cliente cree que puede valer mi trabajo, ¿no? O sea, es como muy diferente y también tenemos ese problema, aunque no solamente en redes sociales, sino también, pues, no sé, si ustedes tienen un contador, pues también podemos decir, oye, pues
¿qué vas a hacer? Nada más unos numeritos, cálculos y ya, pues hasta yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Y por qué me quieres cobrar miles de pesos? O sea, es un poco también lo que sucede y hay que ponernos también en los zapatos de otras profesiones, ¿no? O de los diseñadores también, que fue su día hace poquito, donde de pronto decimos, oye, pero nada más es un cambio, o sea, nada más es cambiar la capa, ¿no? Que a mí me pasó hace poquito con Tere, que creo que está por acá en la Tere, donde yo no podía hacer un cambio de una capa, ¿no? Y entonces ella me hizo el gran favor así de volada y perfecto, pero o sea, eso cuesta justamente, ¿no? Y a veces los clientes, también nosotros, porque también he sido cliente, no valoramos justamente esta parte del trabajo, ¿no? Obviamente este es un tip, ¿no? Cuanto más preparados estemos y más experiencia tengamos, podemos cobrar más y aspirar a tener mejores clientes, ¿no? Esto es un flash tip que yo les doy así de manera muy general. Hay que diversificar los servicios. No todos los clientes necesitan que postees y que hagas anuncios. Esto es como, eh, es lo que a veces tenemos en consideración nosotros, de, pues necesito un community manager, pues entonces hago 15 posteos en Canva y listo, los posteos y se acabó, ¿no? O sea, no, en realidad tenemos que abrir un poco más a diversificar para tratar de jalar un poquito más de negocio, que si páginas web, que si contenido, que si estrategia, manuales, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquitín de esto, que es justamente esta diapositiva, ¿no? Los servicios, o sea, no solamente es postear, sino podemos hacer community management, por ejemplo, gestión de cuentas en general, ¿no? O sea, responder las preguntas, monitorear sobre todo, no es como la función primaria de un community manager. Pero también podemos hacer content marketing, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser gestión de cuentas inclusive, digo, gestión de cuentas no está repetido, jaja. Content marketing en general, es decir, definir cuál es los pilares de contenido, cuál es el tono de la marca, cómo va a hablar, etcétera. Eso se hace como en la parte del content marketing, también los copies, también esta parte de contenido, ¿no? También podríamos hacer estrategia y planeación de ads u optimización de campañas. Por ejemplo, a mí me han jalado para algunos proyectos donde yo no estoy ejecutando las campañas, sino únicamente optimizo, o sea, me meto a ver qué es lo que está pasando, optimizo las campañas y ya otra persona más las ejecuta, por ejemplo, ¿no? O podemos hacer nada más la parte de planeación y de la estrategia de ads, es decir, en qué canales se puede vender, cómo lo vamos a vender, distribuir el presupuesto y que alguien más lo puede ejecutar. También no pasa nada, ¿no? Pues algo que se está estilando mucho en la actualidad y que de hecho están creciendo mucho, mucho, mucho por la demanda de video que hay es justamente el diseño o el shooting de productos o la producción de videos. Y aquí también hay un poco no de problemas, pero en realidad los clientes están buscando como precios muy, muy bajos. Y me ha tocado que hay clientes que me dicen, oye, pero es que nada más es grabar con el celular, ¿no? Y ya, yo decía, o sea, sí, claro que se puede hacer, pero si tú me estás pidiendo que hagamos algo profesional, pues tal vez no te lo recomiendo en ese sentido. Entonces, también hay quienes cobran muy poco a nivel de producción y hay quienes cobran obviamente mucho más, pero bueno, es parte de los servicios que nosotros podemos dar. Implementación de medios, no solamente la estrategia, sino también la implementación, ¿no? Tal cual puede ser en Facebook, en Instagram, en Google, inclusive en LinkedIn, por ejemplo, casi nadie hace campañas en LinkedIn, pero también ahí podemos hacerlos. En Twitter también, inclusive en Spotify, etcétera, ¿no? Puede ser también asesoría estratégica, por ejemplo, ¿no? Tal cual que te contrate nada más para, oye, mira, esta es mi marca y cómo la puedo mejorar o qué puedo hacer yo para mejorar la campaña. Entonces puede ser a nivel estratégico. Puede ser también la estrategia de campaña, o sea, planchar toda la campaña sin que tú lo ejecutes, solamente definir todo desde el objetivo, cómo vas a hacer, bueno, la estrategia tal cual y ya la medición y la ejecución de la campaña puede estar en manos de otra persona, ¿no? No hay ningún problema. Podemos hacer manuales. Esto es algo que casi nadie hace, pero está cool porque puedes hacer el manual de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿no? El brand voice de la marca, tal cual. O sea, nada más definir el brand voice y sobre eso el manual de preguntas y respuestas y tú lo dejas planchado y listo, ¿no? Se manda a cliente y hay otra persona que lo ejecuta. Y esto está, a mí me gusta mucho hacer manuales, por ejemplo, ¿no? También se podría jugar con influencers. Esto es un poquito más difícil porque requieres tener contacto o contacto con una agencia de influencers, por ejemplo, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Social listening también, me han pedido cotizar muchísimo, literal social listening nada más, o sea, sobre todo en épocas de política, ¿no? Que, por ejemplo, va a haber elecciones próximamente en Hidalgo y por ahí algún colega me buscó para hacer listening, por ejemplo. Puedes hacer también diseño web, puedes hacer creación de tiendas en línea, que es algo que se está estilando mucho actualmente de o méteme a Amazon o
hazme la parte de Shopify, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, entonces, a nivel general, estos servicios más otros más que se les puedan ocurrir, puede estar aquí, ¿no? Directamente de lo que nosotros podríamos dar. Ahora hay que ver justamente en realidad dónde estamos parados, ¿no? Y es que en realidad un cliente busca lo primero un servicio económico y eso estoy hablando prácticamente de todos los niveles. Inclusive yo trabajo con marcas muy grandes que siempre buscan como economizar al máximo, ¿no? Entonces, eh, también generalmente a nivel pyme no saben muy bien si habrá un ROI. Y esto es como el principal a veces problema que nosotros tenemos como profesionales que de pronto nos dicen, oye, pero es que, ¿cómo me vas pues sí, asegurar las ventas, ¿no? Obviamente nosotros nunca podemos asegurar las ventas, podemos hacer planeaciones y podemos hacer estimados nada más de cuánto podría venderse, porque al final de cuentas dependen de muchos factores, o sea, no es nada más de implementar una campaña y se acabó, sino también es darle la medición adecuada, hacer los cambios adecuados, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente también nos dicen, es que tu trabajo es muy fácil, ¿no? O sea, puedo hacerlo, y literalmente nos pasó con un cliente cuando cotizamos, entonces hicimos una cotización que fue como muy, adecuada a lo que sería una pyme, y al final nos dijo, y seguramente les ha pasado a todos, nos dijo, es que mi sobrino, así literalmente mi sobrino, o su sobrina, no me acuerdo, sabe de esto y lo va a hacer yo. Ah, pues perfecto, no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco es que nos ofendamos y creo que ese es un error que a veces nosotros tenemos como profesionales, el hecho de ofendernos porque alguien prefirió hacerlo con su sobrino. Pues está bien, pues no pasa nada, ¿no? O sea, de la misma manera que a veces nosotros, en vez de ir al psicólogo, preferimos ir con nuestros amigos y contarles las penas, pues es lo mismo. O sea, todos lo hemos hecho de alguna manera. De la misma forma que en vez de ir con un contador formal, o sea, le decimos a la tía que es contadora y que nunca nos va a ayudar a resolver dudas, pero nada más nos hace la declaración. Es lo mismo exactamente. Entonces, por eso digo, hay que ponernos en los zapatos, ¿no? Y por ejemplo, yo aquí tengo un caso que siempre lo cuento, ¿no? Cuando yo empecé por Somex hace unos años, me acuerdo muy bien que yo decía, bueno, pues vamos a empezar a impartir cursos, etcétera. Y me acuerdo muy bien que yo tenía presupuestado 3,000 pesos o 4,000 pesos para ads, así tal cual. Y yo mismo, conociendo todos los casos de éxito que yo había tenido y sabiendo la experiencia que tengo, etcétera, yo mismo me cuestioné y dije, chin, ¿y si esto no jala, güey? O sea, ya se me fue este dinero, ¿no? O sea, literalmente se me fue y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, si eso pasó por mi mente de alguna manera, ¿no? O sea, imaginen a nivel cliente lo que les pasa por la mente, como de, oye, pues les estoy regalando el dinero a estos bros y puede que ni jale, etcétera, ¿no? Digo, esto también es parte de los vicios que nosotros tenemos como profesionales y la sobredemanda también que hay, ¿no? En la actualidad. Y obviamente, pues, muchas personas han llegado conmigo y me han dicho, oye, pero es que no me ha funcionado. Ah, bueno, pues es que no te ha funcionado por muchas circunstancias, pero vamos a ver que todo jale y que todo funcione, ¿no? Es lo que decía, empieza a haber una sobredemanda de profesionales, ¿no? Un gran secreto, y esto es como un tip, para vender tus servicios es nunca decir que no. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir acepta a todos los clientes, porque también se vale batear clientes. Yo he bateado a muchos clientes, ¿no? Así como, híjole, no me da buena espina, pues mejor para evitar problemas, ¿no? Para evitarte alguna situación, mejor no, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es, si les seguramente han llegado con ustedes y les han dicho, oye, no seas mala onda, hazme una campaña de Google. Y tal vez nosotros no sabemos hacer una campaña de Google, pero por el hecho de no saber hacerla, vamos a decir que no. O puede ser que nos digan, oye, hazme una página web. E insisto, y tal vez puede ser que nosotros no sepamos hacer la página web. Yo no sé hacer páginas web, pero nada, ¿no? Pero he hecho deals con personas que justamente saben hacer página, que creo que por aquí está Carlos, y que si necesitan una página, Carlos es el mejor para hacer estas páginas, por ejemplo. Y entonces vas ampliando tu círculo de contactos de manera que si alguien te pide a alguien una vez, oye, necesito una campaña de Google, entonces, pues háblale a Gina, oye, háblale a Lidia, oye, háblale, etcétera. Para que obviamente no puedas negar ese servicio y entonces te contraten, ¿no? Y dentro de eso obviamente les va a gustar lo que tú estás haciendo y entonces te van a decir, oye, ¿y no me quieres llevar también las campañas de Facebook? Oye, ¿no me quieres llevar también las campañas de, ¿no? Etcétera. O sea, lo más difícil a nivel de comercial es la adquisición de un cliente. Entonces, si tú le puedes ofrecer esto de primera instancia a un cliente, o sea,
el hecho de que se te vaya porque tú no das un servicio es uno de los errores más comunes que nosotros tenemos. Entonces, siempre traten de, insisto, diversificar. Y por eso es tan hermosa la comunidad Prosomex, porque de pronto entre todos nos ayudamos y entonces, si no podemos hacer alguno de nosotros, entonces se pasa el contacto y por eso digo que hay muchísimo networking, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no hay que decir que no, hay que diversificar justamente los servicios. ¿Ok? Otro de los errores, y otra vez me detengo aquí, de verdad, me detengo mucho, es que uno de los errores es pensar que mi trabajo vale mucho más de lo que cuesta, de verdad, así, de decir, no, pues yo no voy a aceptar a ese cliente porque me quiere pagar 3 pesos y yo valgo 10 pesos. O sea, no, insisto, no estoy entrando en discusión y mucho menos, pero esto a veces, de verdad, limita muchísimo el potencial que nosotros podemos tener a nivel de clientes, ¿ok? O sea, por ejemplo, puede ser que hay veces que para jalar un cliente tienes que inclusive disminuir más tus costos, pero eso te puede atraer una cadena de clientes que después al tercer cliente desquitas, digamos, lo que ya debes cobrar, ¿me explico? O sea, insisto, a nivel de profesional, lo más difícil es la adquisición de clientes. Entonces debemos concentrarnos a veces en adquirir un cliente o jalarlo para que se enamore de nuestros servicios y después pues podamos tener mucha más gama de servicio, ¿no? Estadísticamente creo que es, bueno, esto no olvídalo, pero es uno de los errores mucho más comunes, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo me metí como a revisar, ¿no? Un poquitín de esto, de cómo cobrar literalmente, y me di cuenta que hay páginas y métodos que te enseñan cuánto cobrar, ¿no? Me encontré una muy curiosa, que igual se los dejo, se los comento, es uno de los caminos que podríamos utilizar, por ejemplo, ¿no? Y aquí es a partir de determinar el costo de la hora a partir de cómo está el estándar de los servicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy un community manager, ¿no? Si es tu caso, es community manager senior con mucha experiencia y es probable que la evaluación de mi trabajo es de aproximadamente de 25,000 o más en una agencia, por ejemplo, ¿no? Con un perfil muy senior. Eh, Digo, si tú eres un perfil un poco más junior, pues entonces tal vez tendrías que echarte para atrás en este sentido. Y sobre esto es cuando vamos a cotizar nuestra hora de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser la evaluación de mi trabajo es de 25,000 más, entre 30 días es igual a, o creo que aquí lo multiplico pues por 5 por 20 días no son 30 y me da como resultado 1,250 pesos por día. Esto quiere decir que 1,200 entre 8 son 156 pesos por hora, tomando en cuenta que estamos topándolo la máxima evaluación. Entonces vamos a ver un ejemplo ahorita. Por ejemplo, a mí me dicen, oye, necesitamos la creación de un manual de estrategia de contenido con brand voice, pilares de contenido y respuestas personalizadas, ¿no? Entonces yo digo, ok, perfecto. Esto me llevaría en promedio entre 8 y 10 horas, más o menos, ¿no? Entonces, yo tendría que cobrar 1,560 pesos y obviamente un manual de estas características no cuesta 1,560 pesos, ¿me explico? Pero sería una manera la cual nosotros podríamos más o menos calcular a nivel de hora cuánto cuesta, ¿no? Y hay muchos tabuladores en realidad, ¿no? En la internet, así como de, si eres un community manager, sí, digo, más senior, cuesta tanto. Si eres un estratega, si eres un director, si eres un community manager junior, pero el problema es que al final cuando hagamos todo el cálculo de horas, quizás esté muy, muy castigado, ¿no? Pues sí, obviamente no me salen las cuentas en este proyecto, ¿no? O sea, le voy a dedicar mucho tiempo y es mucho a nivel estratégico, no tanto de ejecución, entonces quizás no me convenga, ¿no? Hay otro método que se utiliza donde tú colocas, hay una página que se llama freelancer.com, ahorita tengo la fuente aquí abajo, donde colocas tus gastos fijos, luz, teléfono, internet, renta, hora de servicio, etcétera. El problema es que a veces con esto aumenta mucho la hora y de pronto pues, te terminas cobrando algo que es un poco muy, muy, muy inflado, ¿no? Este es así, soy freelancer.com, es esta herramienta tal cual, y yo hice así, le eché números súper rápido, ¿no? ¿Cuánto te gustaría ganar libre? Ah, pues tanto, cuántas horas, etcétera, cuántos días trabajas a la semana. Sobre el proyecto a realizar, bueno, aquí lo coticé a 40 horas, por ejemplo, ¿no? Más el alquiler, el transporte, el teléfono, alimentación, etcétera, etcétera. Y nos da la herramienta justamente el valor del trabajo por hora es de 295 pesos, lo que deberías cobrar son 11,800, esto es en dólares, pero bueno, sirve en pesos a final de cuentas, ¿no? Lo que te costará el proyecto, si, o sea,
propiamente del trabajo te puede costar 6,800 pesos y entonces tú le aumentas el margen. En este caso el margen es casi como el 50%. Y con esto de los márgenes, por ejemplo, igual se vale mucho jugar. Yo me he topado con colegas que inclusive dentro del margen, que puede ser del 40 al 50% de utilidad, todavía meten un pequeño margen de impuestos, de ISR, por ejemplo. Entonces, ellos colocan, sobre todo si tú eres actividad profesional como actividad empresarial, o del RIF, actividad empresarial, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. El ISR es del 30, a veces hasta el 35%. Entonces, yo he visto que inclusive todavía le suben este margen de ISR por el tema de los impuestos. Entonces, digo, también se vale, ¿no? No pasa absolutamente nada. Se vale, el problema es que lo vendas y el problema es que te lo paguen. Ese es un gran problema, ¿no? Pero bueno, esta es una herramienta que también puede ayudar a nivel de cuánto podríamos cobrar, ¿no? Obviamente, este proyecto pues me conviene más calculándolo de esta manera, ¿no? Sin embargo, todavía está como debajo de los estándares que cuesta realmente un proyecto como esto, ¿me explico? Este es otro ejemplo. ¿Qué pasa con una campaña de ads? ¿No? Las campañas de ads me gustan mucho hacerlas porque en realidad es el menor tiempo que te llevas en realidad. O sea, como sí por implementar te puedes llevar a veces 1 o 2 horas, por ejemplo, y el monitoreo es un poquito menor y si tienes un poquito más de experiencia, pues tus campañas jalan muy bien, excepto con algunas campañas que son como muy enfocadas a nivel de conversión, que tienes que darle más vueltas, pero por ejemplo, me llevaría tal vez 6 horas mensuales en promedio hacer una campaña de ads, por ejemplo, ¿no? Entonces, 6 horas por 295 pesos, yo tendría que costar, digo, que cobrar 1,770 pesos. Y tal vez esto todavía está un poquitín bajo de lo que yo esperaría cobrar, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, no hay como una media como tal o un promedio de cuánto deberíamos cobrar en este punto específico. ¿Me explico? Entonces, digo, ahorita yo tengo unos precios que les voy a dar, pero eso es lo que pasa, digamos, como con estos dos métodos. ¿Me explico? Este precio, por ejemplo, de 1,700 pesos, tal vez me conviene si estoy empezando, pero aún no sé la capacidad monetaria del cliente y esto es lo que sucede en realidad. O sea, que a nosotros se nos puede hacer muy barato, pero al cliente, o sea, el cliente que puede invertir 2,000 pesos en ads y nosotros le queremos cobrar 1,700, sería como el 75%, pues no es algo viable, ¿no? Entonces, justamente depende del cliente, es la pedrada, ¿no? Básicamente. Hay varios tipos de clientes, ¿no? O sea, puede ser una micro pyme que puede ser uno o dos empleados inclusive, o sea, a nivel súper pequeñito. Y obviamente son quienes van a tener como la menor cantidad de pasta para decir, ahí te van, ¿no? O sea, no te van a decir, tengo 100,000 pesos. Pues obviamente no. Ese tipo de clientes a veces te dicen, no, pues solamente tengo 2,000 para pautar o 4,000 pesos para pautar. Entonces, pues tú dime ¿cómo le hacemos? O te pueden decir, yo solamente tengo 5,000 pesos para pauta, contenido, tus servicios y la gestión de community management. Entonces, pues ahí depende mucho de nosotros si queremos tomarlo o no queremos tomarlo. En mi experiencia, esos clientes micro son los más latosos a veces porque de verdad te exprimen como si te estuvieran pagando muchísimo dinero y te exigen resultados inmediatos. O sea, prácticamente en la primera semana ya te están diciendo, oye, pero ¿por qué no hemos vendido? ¿Qué pasa? No crecen mis redes. Entonces es un tema medio complicado. Después tendremos como las pymes o las startups, que son hasta 10 empleados, por ejemplo. Aquí ya tienen un poquito más pues, de flujo de alguna manera y te dicen, oye, pues mira, yo no tengo mucho, pero, o sea, hablan como muy abiertamente contigo. Entonces igual depende mucho si tú lo aceptas o no lo aceptas, ¿no? Eh, Puede ser, por ejemplo, medianas empresas, hasta 50 empleados, o empresas de más de 100 empleados, ¿no? Obviamente, para las medianas y las grandes empresas necesitamos un equipo de trabajo mucho más sólido. Es muy difícil que realmente nosotros podamos hacer todo el trabajo, digo, todo el trabajo solos, ¿no? Y pensando en que estamos en un tema de freelancers sobre todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y también en cuanto suben los requerimientos de las empresas, obviamente te pagan más, pero obviamente también tienes que comprobar más cosas como experiencia, inclusive cartas de recomendación de otras empresas, estar dado de alta como una empresa, por ejemplo, o sea, es como muchas cosas. Yo lo que creo que estamos enfocados mucho es a nivel micro pyme y una startup o una pyme, ¿no? En este sentido. Entonces, es lo que yo les decía, depende del sapo, es la pedrada. Yo lo que les recomiendo mucho es hacer una lista de precios donde puedan variar un poquitín, o sea, no es que,
o sea, para jugar, ¿no? Con los márgenes. Es decir, yo sé que lo mínimo que yo voy a cobrar es esto, ¿no? Que es un poquitín, o sea, lo que yo voy a cobrar es esto y pues sobre eso, si tú dime si quieres que yo trabaje contigo, ¿no? Tampoco para no presionar a los clientes. Y esto es un error que a mí me pasó y yo se los comparto con mucha humildad para que a ustedes no les pase, que yo siempre que me pedían cotizar era como, pues cotízanos tus servicios. Entonces yo siempre decía, pero cuéntame más de tu proyecto y entonces que me dieran el brief y entonces sobre eso yo calculaba un poquitín como dijo, pues esto va a ser así, etcétera. Y al final yo les mandaba los costos y me decían, uy, es que no, esto está muy caro, ¿no? Entonces, pues tengan como una base, ¿no? Para decirles, pues mira, yo lo mínimo que cobro por gestionar una cuenta es esto. Si tú quieres, adelante. Si no, pues ni modo, ¿no? Siempre hay personas que pueden tomar tu trabajo y no lo digo de manera negativa, sino así es nuestra industria. Entonces, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Y entonces, sí, pues ya da los malditos precios, para eso estamos aquí, ¿no? Pues sí, ya casi vamos para esto, ¿no? Es un poquitín. Estos precios, lo que yo les iba a decir es que dependen también mucho de tu experiencia, mucho de las credenciales y sobre todo de las posibilidades de los clientes. Estos son ejemplos de pymes en pesos mexicanos en general, ¿no? O sea, insisto, varían mucho dependiendo de si tu cliente es un poco más grande, la fluidez, etcétera, ¿ok? Pero en promedio esto es lo que yo he visto que se puede cobrar, ¿ok? Por ejemplo, community management como tal, como gestión de cuentas, ahora hay que tener mucho cuidado, no es lo mismo gestionar una cuenta, solamente gestión, es decir, monitoreo y responder, ¿no? Que esto es lo que generalmente yo cobro más caro, por ejemplo, que puede ser desde 3,500 hasta 12,000, tomando en cuenta que somos una micro o que el cliente sea una micro o una pyme, ¿no? Tal cual, o inclusive un poco más, porque ahí vas a designarte o ya sea tú o a una persona para realizar el trabajo del community management, que creo que es lo más sacrificado, es decir, de estar monitoreando y si te llega un mensaje, pues responderlo inmediatamente, o el hecho de estar haciendo, no sé, una estrategia y de pronto te llegan mensajes y entonces quitarte esos 10 minutos para estar respondiendo, por ejemplo, o ver cómo podemos mandárselo al cliente, etcétera. O sea, es un tema que desgasta mucho en general, ¿no? Pero bueno, esto sería como una amplitud. Puedes cobrar menos o puedes cobrar más, ¿no? Dependiendo, insisto, como del expertise. Puede ser content marketing, por ejemplo. Yo tengo proyectos donde únicamente lo único que hago es planchar la parrilla, ¿no? Tal cual. Y nosotros no nos encargamos ni de postear. Bueno, en algunos casos sí, pero solamente decimos la línea de qué es lo que se va a publicar, ¿no? Y entonces lo pasamos con diseño y entonces diseño nos regresa y listo. ¿Me explico? O sea, nosotros no nos metemos en nada más. No es lo mismo crear la estrategia de contenido, ¿no? Eso es diferente. Sino únicamente estar diciendo, pues hoy vamos a postear esto, obviamente con una línea y con una estrategia detrás, ¿no? Eso puede ir desde los 5,000 pesos, es un poquito más caro, hasta los 15, hasta mucho más, ¿no? Puede ser también estrategia y planeación de ads u optimización de campañas. Esto es un poquitín más complejo, no es tan sencillo, entonces puede ser que cueste desde 4,000 hasta 8,000, hasta mucho más, ¿no? O por un porcentaje de la inversión. Pero ahorita hablamos como de los porcentajes, ¿no? Puede ser diseño, shooting, producción de videos, y esto es obviamente por diseño, por producción. Yo he conocido a diseñadores e inclusive agencias que dicen, pues yo te voy a cobrar, literalmente, yo te voy a cobrar por Instagram Story que yo haga y te voy a cobrar 350 pesos por Instagram Story. Pero para que te dé ese precio, me tienes que contratar 3 paquetes de 10. Entonces ya en total se vuelven 30, 350 por 30, no sé cuánto sea, pero ya ahí se trata como un poquitín más, ¿me explico? Y realmente hacer un Instagram Story, pues, ¿qué te cuesta? Haces un shooting, ¿no? Y se acabó. Justamente por eso yo les decía, es algo que están pidiendo muchísimo en la actualidad los clientes. Entonces, búsquense un buen diseñador, un buen fotógrafo que, o sea, les permita también a ustedes abrir un pequeño margen. Es decir, si un fotógrafo por shooting de producto te cobra, por ejemplo, no sé, 5,000 pesos, entonces ustedes busquen siempre subirle un margen del 30% para que tengan un poco para ustedes, obviamente. Y tal vez un shooting de 8,000 pesos puede ser que un cliente pueda decir, pues está perfecto, ¿no? O mucho más, ¿no? O sea, no es necesariamente esto. O igual producción de videos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que les pidan videos prácticamente uno a uno, ¿no? Como los de, siempre te dicen esta referencia, como los de, no me acuerdo cómo se llama, los que nada más son como una animación pequeñita y entonces ya así el COVID, no sé qué, y entonces es pura animación, ¿no? Entonces, pues puede ser que tú tengas una herramienta
donde bajes el video y ya nada más le pones ahí de volada el texto y listo, ¿no? Eh, Implementación de medios, por ejemplo, esto puede ser, y este es como de lo que yo más les recomiendo el esquema, donde tengamos, por ejemplo, o sea, no sé, el mínimo que nosotros cobramos, por ejemplo, o a veces que yo cobro, ¿no? Por la implementación de medios es de 3,000, 3,500 pesos cuando se trata de pymes. Es decir, no importa si tú inviertes 4,000 pesos, yo te voy a cobrar 3,000 pesos. Es lo mínimo que yo te voy a cobrar por manejarte las campañas, ¿no? Y esto, insisto, a nivel de pyme. Y eso lo topo a veces hasta 3,000 pesos por 10,000, ¿no? Que sería el 30%, es lo que yo cobro. Ya si después de 10,000 pesos hasta 20,000, entonces ya cobramos un poquito más, 4,000, 5,000, 6,000 pesos por el manejo. Y también he tenido proyectos donde, o sea, y el cliente decide invertir, no sé si es 70,000 pesos y entonces ya lo manejas por porcentaje. El porcentaje que se maneja por el manejo de medios es justamente entre el 30, a veces hasta el 10%. Obviamente, entre mayor sea pues sí, la inversión, menor el porcentaje, ¿no? No es lo mismo un proyecto de 1,000,000 de pesos y tal vez el porcentaje inclusive puede ser menor, hasta el 5% o el 8%, a tratar de cobrarle el 30%. No, no es posible, ¿no? Pero eso es algo que siempre se tiene o se juega, ¿saben? O sea, siempre tengan presente como el margen del 30%. Inclusive para los KPIs, lo vimos en el curso pasado, es más o menos lo que se maneja, ¿no? Asesoría estratégica, esto puede ser por hora. Ahí ustedes tienen que definir cuánto sería su hora. Yo puntualmente a veces cobro 1,200 pesos por hora, ¿no? Y hay gente que dice, sí, no hay ningún problema, vamos a pagar. Pero nosotros, si ustedes quieren pagarlo, digo, si quieren cobrarlo más, no pasa absolutamente nada, cobrenlo más, ¿no? O menos inclusive, a veces hay personas que me piden paro y me dicen, oye, ayúdame ya, sí, no pasa nada, ¿no? Te cobro menos de eso. La estrategia por campaña, por ejemplo, esto sí es muy pesado y puede ser desde 10,000, 20,000 hasta más, ¿no? Mucho más inclusive. Como nada más diseñar la parte de la estrategia, aunque no la ejecutes, nada más diseñar. Y entonces vamos a hacer sí la parte del content marketing, sí la parte de la estrategia de ads, sí la parte también de la estrategia, en qué medios vamos a estar, etcétera. Esa es la parte más ruda de la estrategia, ¿no? Los manuales, por ejemplo, yo he cobrado manuales desde 15,000 más porque yo siempre les digo, o sea, es que este manual tú vas a invertir y lo vas a usar toda tu vida. Al menos 2, 3, 4, 5 años te puede servir sin ningún problema. Entonces, es una inversión. Y por manuales me refiero justamente a el manual, por ejemplo, siempre se me olvida, al manual de preguntas y respuestas, que es súper importante, o al manual de riesgos, ¿cómo se llama? El manual de crisis, ¿no? También he hecho manuales de crisis, nada más puntualmente manual de crisis, y entonces se les vende y se les queda a final de cuentas. Y esto es algo que pocos communities hacen, entonces ustedes también métanlo como sus servicios. Yo te puedo hacer el manual y se acabó, ¿no? Influencers, por ejemplo, también es por porcentaje. Aquí es un poquito más difícil porque tendrían que tener un proveedor de agencia de influencers, tal cual. Y si un influencer les da, no sé, y a veces esto es medio truculento porque en las agencias les cobran, no sé, por ejemplo, un influencer puede costar desde, o sea, que ellos cobren, no sé, 1,000 pesos por una mención más el producto, por ejemplo, y a ti te lo quieren cobrar en 50,000 pesos una mención, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado. Lo mejor que yo recomendaría, yo no lo hago, pero lo mejor es como tener algunos contactos de influencers, ¿no? Y decirles, oye, pues mi cliente quiere hacer esto, ¿qué onda? Hazme descuento y entonces tú le metes un margen a veces de 50 o hasta el 100%, ¿no? De social listening, por ejemplo, puede ser igual por palabras clave, ¿no? No es lo mismo hacer un listening con 50 palabras clave que con 3 palabras clave, ¿no? Y obviamente aquí lo más importante es la herramienta. Entonces, social listening sí cuesta un poquitín más, o sea, no es tan sencillo. Lo menos que yo he cotizado con 3 palabras clave son de 12,000, 13,000, a veces hasta 15,000 pesos, ¿no? Para ver, porque no solamente es el análisis más bien no solamente es la toma del social listening de las palabras clave, sino el análisis y el sentimiento y monitorear, etcétera, ¿no? Diseño web, por ejemplo, obviamente también es por complejidad del proyecto. No es lo mismo que alguien te diga, oye, hazme una página con 3 pestañas, que no necesito blog, no necesito nada, solamente que se vea. Bueno, pues perfecto. Entonces, pues yo he visto páginas que pueden costar desde 2,000, 3,000, 4,000 pesos más o menos, ya con el diseñador, ¿no? Tal cual. Un poquito más, obviamente.
pero no es lo mismo que te diga, oye, yo quiero un blog y quiero que venda y quiero que una tienda en línea, etcétera. Pues obviamente el costo va a ser mucho mayor, ¿no? Depende también de la plataforma, si es en HTML o si es en WordPress, ¿no? O puede ser la creación de tiendas en línea, por ejemplo, aquí depende mucho de los productos. O sea, no es lo mismo que te diga, yo tengo 10 productos, cuando pues, se puede hacer la subida quizás muy fácil, porque no solamente es subir la foto, sino también darle una descripción adecuada, o sea, poner lo que se vea sexy el asunto. O no es lo mismo que una vez alguien me preguntó, yo necesito subir, no sé, eran como 120 productos a Amazon. Entonces, pues obviamente eso implicaba mucho esfuerzo y pues se cotizó con la grandeza de ese proyecto, ¿no? Y es lo que decía, tener una lista de precios te ahorrará mucho tiempo en cotizaciones, ¿no? Cuando pregunten, pues te van a decir lo mínimo que yo cobro es tanto, ¿no? Tanto. Y estos precios, me regreso, son referenciales, solamente así basándome como en la experiencia que yo tengo y que he visto también que los clientes no se ponen tan crazy, ¿no? A nivel pyme. Ahorita les voy a enseñar dos cotizaciones, pero aquí es donde los clientes como que dicen, ah, pues sí, órale, sí lo puedo pagar, ¿no? Entonces sirven como referencia, más menos, dependiendo del cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, sí, esto es una, no sé si se ve la parte superior, déjenme ver, sí, sí se ve, ¿no? Creación de contenido, por ejemplo, y entonces, o sea, nada más la creación de contenido, hasta 14 posteos, me parece, 8,500, ¿no? Y estrategia de medios, 3,500, y en total son 12, pero como no les íbamos a hacer la gestión, es decir, el community management, entonces al final le hicimos un descuento. Funciona mucho que hagan esto como el total y luego el descuento, ¿no? Así como, no, pero pues como somos brothers, yo te voy a hacer un súper descuento, y eso como, bueno, está chido, ¿no? O, por ejemplo, hicimos la creación de un logo. Digo, esto fue como, quienes son diseñadores sabrán que es muy barato, sí, pero porque el cliente dijo, es que échame la mano porque te voy a contratar y luego no sé qué y bla, bla. Entonces, bueno, al final bajamos el costo, pero bueno, todavía es algo como decente. O, por ejemplo, esto es un costo ya de una pyme un poco más grande. Entonces, vean cómo crece mucho el costo, ¿no? Es decir, de cuánto íbamos a cobrar aquí, de 8,000 que íbamos a cobrar por no únicamente la creación del contenido y la estrategia de medios, a si ya quiere como la creación de contenidos, la estrategia de medios y la gestión y community management. Entonces, este se cotizó y sí lo aceptaron, ¿no? De 24,500 pesos por todo el servicio, ¿no? Entonces, insisto, yo lo que siempre le subo más es como el tema de gestión de community management, porque es como en horas hombre la que más nos lleva. Y en realidad la estrategia de medios, o sea, es el que menor esfuerzo te representa en realidad, ¿no? Entonces, yo es lo que, digamos, cobro más barato, entre comillas, pero, o sea, está bien en este caso, ¿no? Y luego hicimos creatividad y diseño de vallas, folleto y vaya muy. Y, por ejemplo, esto es algo que, lo que yo les decía de diversificar, ¿no? Esa, nos pidieron esto y yo dije, claro, por supuesto, lo hacemos, ¿no? Entonces rápidamente pregunté, así como de, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Etcétera. Me dieron una estimación de precios y sobre eso yo di este costo también, que era en realidad muy barato, ¿no? Y entonces el cliente dijo, sí, pero era algo como de apoyo, lo más fuerte iba a ser en digital, ¿me explico? Y esto en promedio, por ejemplo, es una pyme ya un poco más grande, ¿no? Y ni siquiera tanto pyme, es otra marca. Si tienen ustedes marcas mucho más grandes, esto se puede elevar a igualas desde 100,000 pesos, 150,000 pesos, pero ya necesitas tener unas credenciales mucho más fuertes, ya necesitas también tener un equipo de trabajo, ¿no? No solamente ser tú, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, estos son precios, son como muy referenciales, de mucha referencia en realidad, dependiendo del sapo, ¿no? Depende del sapo, es la pedrada, justamente. Y aquí esta es una recomendación para ustedes. Hay que tener un diferenciador, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu diferenciador? La experiencia, tus credenciales, tu atención al cliente, ¿qué más se ofrece, no? Hay una estadística que dice que el 70 o el 80% de los clientes se van por una mala atención a clientes. Entonces, quizás tu must es que le das una atención así brillante, por ejemplo, a los clientes, y está cool, ¿no? Digo, obviamente son los resultados, pero al final de cuentas, atención al cliente. ¿Qué más podemos ofrecerle, no? A final de cuentas. Em, ¿Qué pasa con la competencia desleal? Y esto, si ustedes ven el anuncio que nosotros hicimos para que las personas vinieran aquí a este curso, nos dejaron un comentario que decía, y también van a ver esto, ¿no? No sé si está la persona que nos dejó esto, si sí, levante la mano y diga hola, ¿no?
Pero aquí hay un anuncio que dicen, necesitas ayuda con tus redes, nosotros te podemos ayudar por 1,740 pesos al mes, implementar una estrategia, optimizar, plan de social media, etcétera, 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 etcétera. Y lo que yo digo es que no debemos juzgar, ¿no? O sea, como yo les decía, la atracción de clientes es lo más difícil, lo más difícil de todo este negocio. Entonces, si esto es una estrategia comercial muy agresiva, evidentemente, porque inclusive dice promoción, trabajamos contigo por este precio los primeros 4 meses. Tal vez después, ya que lleves bien y que veas resultados, pues entonces le subes mucho más al margen, ¿no? O sea, a final de cuentas, esto es una estrategia comercial, no tiene que ver mucho con que lo que vale el community management ni nada. Y siempre digo, siempre hay un roto para un descosido, de la misma manera que tal vez nosotros no podemos pagar quizás una cita en el Hospital Ángeles, ¿no? Pues obviamente quizás ahí son los mejores doctores, pero tal vez en un momento de mi vida yo tengo que ir a un simi doctor, ¿no? Y tal vez eso es lo que yo necesito, lo que puedo pagar en ese momento. Y no se demerita el trabajo, o sea, solamente son, por eso hay un roto para un descosido. Y si hay clientes que pueden pagar esto, pues está bien, ¿no? O sea, no tenemos que sentirnos mal por el hecho de eso no es lo que vale nuestro trabajo. Pues no, entonces nosotros tal vez tendríamos que enfocarnos a otra clase de clientes o bajarse inclusive nuestros costos o simplemente decir, no, pues yo no voy a trabajar con este cliente y no pasa absolutamente nada. O sea, siempre hay muchas personas que quieren servicios y que necesitan servicios. Por eso digo, inclusive ahora a nivel de digital se va a acelerar muchísimo la digitalización de muchas pymes, sobre todo a nivel de pymes, ¿no? Entonces, eh, esta es mucho mi opinión, sí, pero no pasa absolutamente nada con agencias o personas que te cobren mucho menos de lo que sería, ¿no? O sea, digo, ya lo acabamos de ver una cotización que yo di por todo esto versus, ¿no? Al mes 1,700, insisto, no pasa absolutamente nada. Y al final también es un método de, es una, sí, una estrategia comercial. O sea, si tú tienes, no sé, 30 clientes como esto que te va a llevar una pestañita nada más de trabajo, pues lo haces como en serie, como en maquila, y pues ya de 30 clientes a este costo, pues entonces quizás ya es una lana, ¿no? No sé, es, insisto, únicamente estrategia comercial, ¿no? Ya vieron, en realidad esto de cobrar es tan fácil como tuitear o instagramar lo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, en realidad deberían estar etiquetándonos en nuestras redes sociales y siguiéndonos también en nuestras redes sociales. En realidad es muy sencillo, ¿no? Y antes de finalizar esto, tenemos próximos cursos gratuitos. Tenemos uno muy bueno, así increíble, que le cambia la vida a las personas el próximo 5 de mayo de segmentaciones avanzadas. Ya está en nuestro Eventbrite para que se registren. Y tenemos también cursos especializados de reportes y métricas, que es el 11 y 12 de mayo, y copywriting y contenido, que es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito. Y el de reportes lo piden muchísimo siempre y les ayudamos justamente a ver desde la estructura de los reportes, cómo sacar las métricas, cómo presentarlas, la diferencia entre KPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tienen un pequeño costo, pero en realidad es pequeñito, ¿no? Porque somos una asociación sin fines de lucro y en tiempos de pandemia, ¿no? Y pues, listo, ahora sí, es momento de preguntar. Todas sus preguntas, sáquenlas ahora, comentémosla, digámoslo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a quitar esto y pues vámonos a preguntar uno a uno. Dice aquí, no sé, ya super tip, no sé de qué tip, pero sí. Pregunta aquí Tere, ¿cómo bateo a los clientes? Yo tengo una técnica cuando sé que eh, pues sí, sé que no vamos a hacer clic, entonces les subo mucho el costo. Y entonces inmediatamente ellos dicen, no, pues no puedo y listo. O sea, yo les doy de estos pequeños costos que yo les compartí. O sea, en vez de decirle 3,000 pesos por manejo de ads, entonces les digo, no, no te va a costar 8,000 pesos. Y entonces ya inmediatamente ellos dicen, no, pues no puedo pagarte. Y esa es una manera muy sana de batear a los clientes, por ejemplo, en realidad. Y ya, saquen sus preguntas ahora o nunca. A ver, uno a uno, esperen, voy aquí. Dice Fernando Santillán, ¿en qué plataformas podemos incursionar para conseguir clientes? La verdad, no soy muy ducho en eso, lo confieso. No sé si Ginny, que está aquí,
ella sepa como de plataformas, pero sé que Workana, creo que se llama. Me pasaron una muy buena, pero la dejé ir en mis conversaciones, donde tú pujas, soy freelancer, creo que también es una de las cuales puedes empezar, pero lo que yo sí les puedo recomendar es, por ejemplo, casi nadie utiliza LinkedIn como plataforma de captación de clientes y es súper efectiva, no como campaña, sino tú como profesional, o sea, enchulen muy bien su LinkedIn, pero sí, enchulenlo muy bonito, optimícenlo a la perfección y sobre esa optimización, entonces empiezan a agregar personas. No, esto es muy molesto, no lo hagan. O sea, no que agreguen a las personas y que les manden un mensaje directamente de, hola, yo soy David y tengo mis servicios. No, eso es súper intrusivo. Pero sí que en las conversaciones, por ejemplo, en LinkedIn, seguramente va a decir, van a ver que dicen, oye, yo estoy buscando un profesional que nos ayude. Entonces, inmediatamente te metes en la conversación y les puedes mandar como tus servicios. Por eso digo que es muy importante prepararse. O sea, busquen también, Gina, por ejemplo, tiene una muy buena marca personal. Eh, Tiene su página, búsquenla, soy ginamita.com, no me acuerdo si es .com.mx, pero tiene una página muy bonita, por ejemplo, y vienen todas las certificaciones que ella tiene y la experiencia que tiene. ¿Cómo es tu página, Gina? Soy ginamita.com. Pero, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que tendrían que hacer ustedes como profesional. Gina es una profesional de muchos años que se dedica a nivel de freelance. Búsquenla, ya lo pasaste bueno, ponla ahí en la Así página. los puse en el chat. Vean ese ejemplo de Gina y hasta tiene tarjetitas muy lindas y tiene credenciales, o sea, entonces eso ayuda mucho para no nada más llegar con un cliente y decirle, oye, yo soy experto, ¿no? Porque es uno de los errores que nosotros cometemos generalmente, como a nivel de que pecamos por el hecho de decir, pues es que yo soy profesional, pues entonces contrátame, ¿no? Porque yo sé, pues no, o sea, tienes que endulzarle el oído al cliente y decirle, mira, yo trabajo con estas marcas, tengo estos casos de éxito, te entrego mis KPIs, que fue lo que vimos el curso del martes pasado, ¿no? O sea, como ¿qué más le puedes ofrecer? No es nada más, güey, yo estoy porque soy profesional. No, entonces háganse una página bonita si es que se van a dedicar a esto, ¿no? ¿Cuánto les cuesta? 1,000 pesos hacer una página, ¿no? Hasta menos, inclusive. Y ya, dice, conseguir clientes, que les subí muchísimo el precio y aún así me dijeron, pues qué bueno, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de conseguir clientes nuevos? Justamente es esto que yo digo. Primero, échense un clavado a ustedes, ¿no? De decir, yo voy a tratar de jalar, entonces me hago una página, ¿no? Como la de Gina, que es muy bonita. Me hago unas credenciales muy bonitas en una presentación, con qué clientes he trabajado, cuál es mi experiencia, cuál es mi expertise sobre todo, ¿no? Para que cuando haya alguien que se interese en sus servicios, pues obviamente se enamore y diga, yo quiero trabajar con ustedes, ¿no? O por ejemplo, yo siempre digo, la mejor manera de conseguir clientes nuevos, si es que vamos empezando, son nuestros propios amigos. O sea, siempre hay alguien que te dice, oye, ayúdame con mis redes. Y tal vez si no tenemos experiencia, le digamos, oye, pues te cobro 1,000 varos, pero ya con el hecho de tener eso en mi portafolio, ¿no? Vale a veces más la experiencia. Entonces, empiecen también como con esta parte, ¿no? Eh, y en estas plataformas, ¿tú sabes de algunas plataformas, Gina, como estas de Workana y no sé qué? Sí, te las puse en el chat. Se llaman Fiverr, Workana, Freelancer, LinkedIn, obviamente. Y la verdad es que también me ha tocado jalar muy buenos clientes en grupos de WhatsApp. Digo, perdón, de Facebook. Hay muchísimos grupos así de empleos digital, empleos marketing, community managers, Latinoamérica, México, no sé qué. Y ahí siempre hay ofertas o siempre hay alguien que anda buscando, ¿no? Y la verdad es que creo que deben empezar por la gente que conocen. O sea, pónganse a analizar su agenda en su celular, a quién conocen, a qué se dedican, tienen una empresa, están empezando a, no sé, pusieron un negocio de comida, bueno, vamos a hacer negocio, ¿no? Entre los dos y con gente de confianza, pues qué mejor. Entonces, empiecen por ahí. Totalmente. Oh, sí, en los grupos. Yo también he tenido algunos clientes de grupos, ¿no? Así, pero justo es lo que yo decía, piensen lo que ahorita todos los que estamos en el chat, en este pequeño, en estos participantes, o sea, le vamos a mandar una propuesta a un cliente, ¿no? Entonces, pues si solamente, no sé, David les dice, ay, pues contrátame a mí porque soy un chingón, pues el cliente va a decir, oye, pero, pues, como, ¿por qué no? Enséñame qué pasó. Entonces, si tú lo haces muy bonito y si Gina llega y les dice, mira, aquí tengo mi página y está súper cute y tiene lo, entonces, pues obviamente el cliente va a decir, ay, güey, se me antoja trabajar más con Gina, a que simplemente que yo le diga, ay, yo soy un chingón, ¿no? O sea, entonces ahí tengan cuidado. Dice, perdón si es muy obvia la pregunta, pero cuando hablas de implementación de medios,
es abrir esas redes, ¿o a qué te refieres? No, en realidad implementación de medios es literalmente hacerle las campañas en Facebook, en Instagram o en Google, ¿no? O sea, el cliente te va a decir, oye, yo necesito leads, entonces pues necesito campañas, ¿no? Ah, pues perfecto, no pasa absolutamente nada. Dame tu presupuesto, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ingresamos las tarjetas de los clientes a las plataformas y a ellos les hacen el cobro y a mí solamente me hacen el pago del fee y se acabó. Pero esto es algo como, sí, que quizás también, yo no lo suelo hacer, pero también se puede hacer. Un cliente me buscó únicamente para hacerle su Facebook, o sea, abrir las redes, su Facebook y su Instagram. Y yo no lo quise tomar porque creo que me iba a llevar un poquito más de tiempo que lo que le podía haber cobrado, ¿no? O sea, porque un cliente puede decir, ah, pues te lo cobro en 1,000 pesos, ¿no? Bueno, tú le puedes decir, te lo cobro en 1,000 pesos, 1,500 por abrir las redes, pues está bien, ¿no? Pero igual a mí no. Pero sí pueden hacer esto también como de aperturar los perfiles, no hay ningún problema. Dice, yo vivo en Huatulco, las empresas son muy pequeñas, realmente me cuesta mucho trabajo conseguir. Es en parte todo por lo que comentas, hasta dónde puedo bajar mis precios. Pues aquí depende mucho, Amparo, de lo que tú estés dispuesto a bajarte el precio, ¿no? O sea, si tú dices, pues yo la libro con 10 clientes de 500 pesos, pues está bien. O sea, insisto, no hay por qué juzgar, ni no hay por qué decir eso es una competencia desleal, ni mucho menos. O sea, insisto, creo que al principio todos lo hemos hecho a muchos niveles. Yo conozco a un colega que es muy bueno vendiendo, es muy bueno vendiendo, así yo le he aprendido mucho porque es un gran vendedor. Y él lo que hace es, al principio, para jalar al cliente, muchas veces baja el costo y además les ofrece otros servicios extras. Pero una vez que tiene al cliente, o sea, el güey le empiezan a llegar con muchos proyectos de ese cliente. Entonces, no se cierren tampoco al hecho. O sea, por eso digo, lo más difícil es la atracción del primer cliente. Ya cuando llegan, cuando muerden el anzuelo, entonces les puedes soltar muchos servicios más. Inclusive ellos te empiezan a decir, oye, no haces streaming, oye, no haces páginas, oye, no haces no sé qué, no haces y en eso toma. Y entonces después lo recuperas. Entonces, en realidad no es tanto, ¿no? Tips para cobrar, pedir algún anticipo, hacer un contrato. Sí, se sugiere hacer mucho hacer contrato, pero la realidad también es realidad, ¿no? Pocas empresas a nivel de pymes realmente le entran a un contrato, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Yo, la verdad es que si es un cliente que no conozco así, no conozco, no tengo ninguna referencia de él, entonces sí pido a veces un anticipo, en ocasiones, no siempre. Pero generalmente lo que yo hago es, como todos son como clientes de confianza y recomendados, entonces llegan y les mando o sea, empezamos a trabajar y les mando la factura a mitad de mes y ya para que al final de mes me lo paguen. Pero sí se estila y si ustedes no conocen muy bien al cliente, díganle, ¿no? Pues por Adela, ¿no? O sea, págame primero y después empezamos a trabajar. Yo así le hago, pero también conozco mucha gente que sí pide o sea, en firme, ¿no? Para empezar a trabajar es paga, si no, no. Y también es muy válido, muy, muy válido, ¿no? Solo esta no es mi forma, pero es muy, muy válido, ¿no? Cuando te dice el cliente especificar en detalles en qué consiste la campaña, pues justamente ahí tendrías que describir, ¿no? Como de, consiste en, es que aquí, por ejemplo, ya lo que yo imagino que tú quieres saber, Joel, es como esta parte de, em, o sea, no olvidemos que los clientes nos están contratando, o sea, no es que, ¿cómo decirlo? Como el pastelero que lo contratan para hacerle un pastel mágico y, pues, o sea, no es que, no sé cómo explicarlo. Bueno, o sea, yo no tengo problema en decirle al cliente, mira, tu campaña, no sé, de ads consiste en hacer un YouTube y entonces vamos a hacer retargeting y sobre todo el retargeting a carrito de compra y después vamos a lanzar también una campaña de captación de tráfico, etcétera. No tengo problema porque el problema es que lo implementen, ¿no? Si a eso te refieres, o sea, y pocos clientes realmente es como de, ay, es una gran idea, ya no te voy a contratar, o sea, no tengan miedo tampoco de explicarle al cliente. Creo que cuando más tengas contacto con él y le expliques, se vuelve una relación como más sana en ese sentido de, ay, qué chido, entonces se ve que sabes, etcétera, ¿no? Y pues obviamente si tú le vas a vender la receta, pues cóbrasela bien, ¿no? Como lo que yo les decía, con los manuales, pues oye, está chido, pero cóbrales 20,000 varos por hacerles el manual o la estrategia y pues ya, tú no implementas y se acabó. ¿Me explico?
Grupos en Facebook, dice Terey, por ejemplo, con clientes que ya sabes que no pueden pagarlo, pero insisto mucho cómo hacemos, o sea, porque a veces nada más son preguntones y no hay tiempo, sin embargo, no van a contactar. Por eso es lo que yo decía, Terey, o sea, tengan una lista de precios y díganle, güey, yo cobro tanto por esto, ¿no? No, pero cobro tanto. Y ni siquiera manden cotización, solamente díganselo así como muy informal, güey, yo cobro esto, punto, se acabó, ¿no? ¿Quieres una cotización? Pues está chido, pero ya tienes como un machote donde nada más copias y pegas, se la mandas y se acabó, ¿no? Dice Jess, cuando es community management, ¿cómo podríamos cobrar las horas de respuesta al cliente? Pues justamente, por ejemplo, yo lo que hago es, pues, lo meto en paquete, ¿no? Es decir, yo te voy a cobrar el community management de 10 de la mañana o de 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, ¿no? Más o menos. Y por hacer todo ese trabajo, o sea, por ejemplo, eso, lo mínimo que yo cobro son 8,000 barotes, ¿no? Nada más de la gestión de community management. Porque, insisto, es lo que digo, es lo que más cuesta trabajo. O sea, es como de estar ahorita, no sé, si tuviera una cuenta de esas, es estar aquí en el webinar y entonces es estarles respondiendo, ¿no? En chinga los mensajitos y te parten como muchas cosas del día y tienes que estar como pendientes. O sea, creo que es lo que más toma de horas, hombre, eso, ¿no? Como community management, tal cual, de gestión. ¿Se puede ser miembro de la asociación? Claro, Jimena, justamente si nosotros les regalamos generalmente la membresía cuando toman un curso con nosotros, o pueden pedir la membresía, no hay ningún problema, y ya se asocian con nosotros. Es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Y les damos su insignia y pertenecen a la comunidad y es toda una cosa bellísima. Pero si yo te recomendaría, o sea, si hay una manera de ingresar a la asociación, sería tomando un curso con nosotros, les regalamos la membresía, ¿no? Cuando tomen un curso. Gusto, saludos desde Veracruz y muy buenos consejos. ¿Cuál consideras que puede ser la mejor forma de competir contra estas empresas que te cobran 999, que son expertos, a pesar de que les presentas tus credenciales, le muestras los casos de éxito y aún así dicen que les cobras caro? ¿Qué recomiendas? Sí, o sea, yo recomendaría dejarlo así, ¿no? O sea, y es lo que digo, no. Hay dentistas que cobran barato, hay doctores que cobran barato, siempre pasa en todos los medios. Entonces, pues déjenlo así, ¿no? Porque ya desde ahí es un cliente tóxico. O sea, que dices, no, güey, pues es que tú me estás cobrando caro. No, güey, pues, no es caro, pero pues, si tú no lo puedes pagar, pues no pasa nada, ¿no? Ahora, si tú quieres realmente competir con esas empresas, ¿no? Pues entonces, pues baja el precio y ya, ¿no? O dile, oye, pues yo te cobro eso al precio de eso y vemos resultados, ¿no? Y después aumentamos el margen, ¿no? No pasa nada, pero por eso digo, el punto es primero cómo captarlo. Y no podría ser mala idea, esto podría ser consejo, ¿no? Decir, pues te cobro lo mismo durante los 3 primeros meses y después vemos, ¿no? ¿Qué tal? Chido. Yo creo que Sí, hasta le conviene a ellos, ¿no? quisiera agregar ahí un comentario que le aprendía, seguramente, no sé si la han escuchado, la siguen a la famosa señorita Confetti, que justamente cuando anuncia sus cursos dice que mucha gente le pone, es que está muy caro tu curso, no sé qué, y ella les dice, está bien, no eres mi cliente, o sea, no eres mi público objetivo. Entonces ahí igual, quizás esas personas que cobran 999 y son súper expertos y todo, pues igual no son tus clientes, o sea, no es a quien tú deberías ser dirigido. Entonces, pues no, tampoco te tripes ahí, simplemente pues que pase y ya llegará el cliente que sí sea como lo que tú buscas y lo que tu empresa necesita. Sí, totalmente de acuerdo. No es tu target, ¿no? No sería Exacto. target, ¿no? ¿Qué recomiendas en temas fiscales trabajando como freelance? Uf, tengan un buen contador. Lo primero que yo les diría, y de hecho yo tengo el contacto de un cliente que es contador y si quieren se los paso ahorita, es muy bueno y te lleva de la mano, ¿no? Como para que tú entiendas justamente este tipo de cosas, ¿no? No te deja pues pásame tus facturas y ya, ¿no? O sea, no, sino te lleva de la mano justamente y tiene paquetes a nivel de pyme y todo esto, ¿no? Pero básicamente, o sea, estar dado de alta a nivel de RIF, ¿no? Actividad empresarial, tal cual. Y muchos clientes te piden facturas, entonces pues aquí sí tienes que entrarle al quite durísimo y tienes que deducir muchísimo porque como siempre se me olvida, como el RIF que tú tienes de actividad empresarial, persona física con actividad empresarial, cotizas Régimen de al 30%. incorporación fiscal. El RIF, ¿no? Pero cotizas al 30% el ISR, es altísimo. Entonces, si de pronto te llegan 100,000 varos, ¿no? Y con el RIF, o sea, tendrías que regresar a Hacienda sin IVA, ¿no? Nada más de ISR, 30,000 varos, o sea, es un buen. Entonces,
pues ahí facturan un buen, ese es uno de los consejos. Una vez me pasó que la aprendí a la mala, que hice un proyecto freelance muy grande, que eran como 150,000 varos en un mes, y entonces me cayó una factura como de 180,000 varos, y entonces yo regresé en IVA porque mi contadora no me dijo, oye, no me explicó, oye, tienes que hacer esto, etcétera, y nada más me mandó la deducción, y pues eran muchos miles de pesos, y yo, ¿qué pasa, güey? Entonces, encuéntrense un buen contador. Dice, un fenómeno muy extraño como, Joel, como que, bueno, no sé si quedó claro esto de los temas fiscales, o si lo dejé muy cortito, pero si no, dime, Daniel, aquí, pero básicamente es un buen contador, esa es la mejor recomendación que yo te puedo hacer. Fíjate que se ha dado un fenómeno muy extraño, como que, como que usan las cotizaciones, las reuniones y las charlas para entrenarse, capacitarse y conocer, aprender y luego se van con el Sovereignty Manager. Pues sí, eso siempre va a pasar, por eso digo, sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un curso especializado en pymes, ¿no? Y entonces yo les enseño así como de, mira, vamos a hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, los llevo de la mano. Y hay clientes que sí tienen la paciencia, porque eso también es cierto, de entrarle a investigar muchísimo, e inclusive ellos hacer sus campañas y hacer su contenido y gestionar, y está muy bien, ¿no? O sea, justo para eso se capacitan. Pero yo creo que ahí me regreso un poco a lo que decía Gina, o sea, se van con el sovereignty manager, pues ni modo, ¿no? O sea, pues, ¿qué podemos hacerle? Como en este cliente que yo les dije que le cotizamos así súper padre y decía, no, sí, estoy muy interesado y al final lo hizo con su sobrina, literal, o su prima, no sé qué diablos. Yo decía, pues no pasa nada, pues más bien nosotros nos ahorramos, ¿no? Como batallar con estar diciendo, ay, pero entonces yo sé que no sé qué y bla, bla, bla. Y eso también son clientes muy tóxicos que te dicen, lo que quieren hacer y entonces a mí terminan como de, bueno, si quieres que lo hagamos, pues lo hacemos, pero no respondo por los resultados. Y ya después dicen, oye, pero entonces no están dando resultados. Yo, pues sí, te dijo que no, ¿no? Eso es lo que pasa. Un saludo a todos mis clientes, ¿no? Así. Y ya, pero bueno, no sé si tengan otra pregunta. No sé si tú tengas algún consejo también, Gina, porque esa Gina, por eso le digo, es una gran profesional que se ha dedicado a esto y es una chingona. Digo, o sea, yo lo veo más como de una microagencia, ¿saben? Pero es Gina quien ha hecho esto durante muchos años, ¿no? Sí, ya llevo 4 años freelanceando. Pues creo que de los consejos más grandes que les puedo dar es que consideren todo a la hora de calcular el costo de su hora por trabajo, consideren todo. O sea, si van a tener que pagar la licencia de Photoshop, si están pagando el iPhone, si están pagando la Mac con la que van a trabajar o las herramientas que van a utilizar de social listening, de gestión de community, todo considérenlo porque si se les olvida, lo van a acabar pagando ustedes. Y esa fue como de las primeras cosas que a mí me pasó, o sea, como que no consideré algunas cosas y las tuve que absorber yo, ¿no? Entonces consideren eso, consideren, no sé, taxis, gasolina, todo lo que tengan que pagar. Hay una aplicación que ya no está para el iPhone, pero está para el iPad y está para Android, se llama ProLance, se los dejo en el chat. Y justo ahí es un poco como la página que nos enseñó Dave de Soy Freelancer, pero te deja como meter muchos más rubros, que si pago seguro de gastos médicos, que si pago el seguro del coche, que si pago medicinas, que si pago luz, renta, no sé, mete todo. Incluso te pone la opción de meter tu nivel de estudio, si tienes posgrado, si tienes maestría, si tienes no sé qué, porque obviamente va elevando pues el costo de tu hora de trabajo. Y ahí es el mismo efecto que nos decía Dave. Sí sale un costo elevado, pero pues ya, ahora sí que pues ya tú juegas con el costo que quieras dar. ¿Qué otra cosa? Ah, por ejemplo, lo que decía David del régimen de incorporación fiscal, algo que, digo, yo también como que me tuve que conseguir un buen contador porque pues yo tampoco le sé mucho a eso, pero algo padre es que ahorita si te inscribes en el SAT, te meten obviamente al régimen de incorporación fiscal y los primeros años no pagas todo ese porcentaje horrendo que dijo David. El primer año no pagas nada, o sea, solo pagas el IVA tal cual si tu IVA te lo pagaron de 300 pesos, los 300 pesos se van al SAT y tú no pusiste un peso más. El segundo, creo que son los 2 o 3 primeros años que no pagas y después vas el cuarto, por ejemplo, pagas el 10% y luego el quinto pagas el 20% y así ya va subiendo, pero al principio no pagas nada. Entonces eso está bueno.
Y, ¿qué otra cosa? Sí, facturen todo lo que puedan, pregúntenle a su contador qué entra, o sea, qué cosas pueden ustedes facturar. Eh, y pues, no sé qué más Sí, podría facturar, decir. ¿no? Creo que eso, o sea, conseguirse un buen cliente y facturar es como, Sí. Bueno, creo que ese es un gran diferencial entre, o sea, me ha tocado que los clientes me dicen, la verdad, fue un gran plus para que te escogiéramos que tú nos puedas facturar. Porque hay muchos que dicen, no, yo no facturo, pues me lo pagas en efectivo y ya, ¿no? Entonces, pues ese es un gran plus para su negocio. Sí, porque ellos pues se pierden de ese deducible justamente, ¿no? De esa deducibilidad. Exacto. A ver, dice aquí dos preguntas más. ¿Alguna página icono de un buen manejo de cuenta que debe seguir, que recomiendas seguir? Iba a decir Prosomex, pero Prosomex, no tanto, pero hay buenos temas. Síganos en nuestro podcast, pero no sé, a ¿Como nivel de qué pyme. industria, Daniel? Sí, o sea, porque creo que nosotros como profesionales siempre pensamos en Oreo y en pinche, Sí. en las marcas de, Dove. ajá, ¿no? Y entonces decir, ay, güey, pues sí, pero no sé, a nivel pyme, el que sí, por ejemplo, me parece un buen manejo con pincitas, es Hotel Maracay, por ejemplo, a nivel pyme. O sea, sabe hacer muy bien, tiene su tono muy, 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 muy cool, por ejemplo. Y digo con pincitos, porque gráficamente no es lo mejor, por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, Cindy entonces nos dice, que, o sea, Cindy tiene una pregunta que es, ¿alguna recomendación para cobrar una inmobiliaria? ¿No? Nunca he trabajado, bla, bla, y luego complementa directamente, me manda un privado, entregamos leads y ellos iban a hacer la venta, pero nosotros no íbamos a tener el conocimiento de la venta y querían que propongamos una cotización por comisión. Si de los 100 leads hubo una venta, de allá saldría la comisión, pero no tuve idea cómo plantearla. No sé si me explico. Sí, esto es algo que se estila ya en otro nivel, pero, o sea, como de por comisión, se podría hacer, pero sí tendría que, sí debería tener una comisión muy fuerte para que entonces cliente te dijera, y por fuerte me refiero 10, 15% por cliente, ¿no? O por cierre. Eh, yo no lo he cotizado, pero sí tengo un amigo que sí cotizó alguna vez por ¿cómo se llama? Por cliente final. Pero eso lo cotizó ya cuando la campaña había jalado muy bien y les estábamos llevando un buen de clientes potenciales y estaban cerrando mucho. Entonces él se vio muy vivo y dijo, "Ay, pues te vamos a cotizar esto y no sé qué". Y obviamente fue un súper buen deal. Pero ahí no sé si por algún porcentaje de cierre, digo, son bienes raíces y supongo que un departamento de 10 millones de pesos y ¿cómo se llama? El costo sería, no sé, el del 10%, pues es mucho dinero, ¿no? No sé. Y ahí pues, tal vez yo lo pondría ser como si tú eres una agencia como este proyecto, ¿no? O sea, de decirle, ok, vamos a probar 3 meses, ¿no? Digo, no sé si en 3 meses se puede hacer un cierre, pero eso ya tú tendrás que saberlo sobre todo. Pero decirle, pues mira, vamos a trabajar en un periodo de tiempo, yo te cobro el mínimo, pues para que salga mi gasto de operación y sí podemos hacer esto del margen, está bueno, pero digo, no sé, ahí depende mucho, pero yo creo que yo se lo plantearía tal vez así, ¿no? O sea, güey, sí me doy el margen y si cierras, pues ya vamos a 5%, 3%. Ahí no sé cuánto a nivel inmobiliario se estila, por ejemplo, pero igual, pues sí le diría eso, ¿no? Me bajo al mínimo. Sería una idea, no lo sé. No sé si tú, Ginny, tienes otra idea. Pues sí, creo que también es importante lo del costo mínimo porque pues al final de todas formas tú tienes costos de operación, entonces sí tendrías que ponerle pues por lo menos, o sea, cobrarle, no sé, las horas de creación de contenido, o sea, ver de qué forma también tú asegurar un pequeño fee para no irte en ceros Porque, y, por ejemplo, y como pues llegar al arreglo del porcentaje. porque fíjense, este es este es algo que no he implementado, pero que es muy bueno a nivel comercial. O sea, en parte del board de Prosomex hay una chica que es una chingona en ads, ¿no? Es Cari Pacheco, síganla también en sus redes. Y ella, por ejemplo, trabaja en una agencia que el modelo
comercial es muy agresivo, es decir, llegan con las marcas y les dicen, yo te voy a gestionar las cuentas un mes y vamos a comparar resultados versus tu agencia de medios con mía, o sea, con nosotros. Un mes te voy a trabajar gratis, ¿no? O sea, no te voy a cobrar nada. Y al término del mes, con el rendimiento, se jalaban al cliente. Pero eso es algo súper agresivo, por ejemplo, muy agresivo, ¿no? Pero es comercial, o sea, y es jalarse al cliente, ¿no? Dice, yo me enfoco al área de la educación básica y justo ahora las escuelas privadas temen perder mucho su matrícula y están buscando alumnos de forma virtual. De los servicios que mencionaste, ¿hay alguno en particular que recomiendas ofrecer de fijo para escuelas? Porque como que sí es un poco diferente con empresas que con escuelas. Sí, pero aquí no olvidemos que hay una gran fortaleza, Josué. Pues podemos estar en la crisis más fuerte de todos. Lo que nunca va a parar es la educación. O sea, nunca va a parar la educación. Jamás, nunca. Es algo que no va a parar. Salvo que haya una guerra, y sí, ¿no? Pero no va a parar, ¿no? Entonces, y sobre todo sí, educación básica, o sea, estamos hablándole que son en una escuela privada, supongo, donde el 1% de la población en México no va a sufrir absolutamente nada por la crisis, porque el 1% de la población es nivel AB, ¿no? Entonces, bueno, C más podría ser. Entonces, digamos que si es una escuela privada, tendría tanto problema, insisto, porque sí pueden estar preocupados, obviamente, pero lo que yo les recomendaría es justamente hacer estrategias de ads, tal cual, para tratar de captar a los papás para decir, mira, nosotros te damos un descuento en la colegiatura o te ayudamos, o sea, también hay que hacer paquetes comerciales, o sea, no solamente es de nuestro lado, ¿no? Porque si el cliente no apoya con un paquete comercial o una promoción, pues también es un poquito difícil. Entonces, creo que ahí se le puede hablar como a nivel de no sé, me estoy yendo muy alejado, pero chiste 2x1, no trae a tu primo, inscríbete, no sé qué, ¿no? O sea, se puede jugar con eso, pero yo creo que yo hablaría con el cliente y le diría, no tienes por qué preocuparte tanto, ¿no? La educación nunca, o sea, nunca va a terminar, o sea, ahí sí o sea, las personas no van a dejar de mandar a los niños a la escuela, o sea, este es un hecho, ¿no? Una pyme, si puedo comentar algo para el caso de agencia inmobiliaria, es sí o sí dar seguimiento a los leads. Sí, claro. Jess justo es especialista en esto, entonces igual platiquen entre Cindy y Jess. Gabriela, se cobra por red social, es decir, si quieren solo en Facebook e Insta, estrategia de contenido, si quieren Insta es un tanto más, mejor hacerlo por paquetes. Sí, o sea, depende mucho si solamente es a Facebook, entonces igual la gestión y el contenido puedes hacerlo nada más por 3,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Si ya quieren también Instagram, entonces pues tal vez ya cuesta 6,000 varos, ¿no? Si quieren Facebook, Instagram y LinkedIn, pues entonces ya cuesta 9,000 varos, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de los costos que tú estés manejando, Gabriela, pero sí, básicamente es esto, ¿no? O sea, es por una red, que básicamente las pymes también te dicen, no, pues ahorita nada más quiero Facebook. Ah, bueno, pues entonces jálate con Facebook, ¿no? Y ya después cuando funcionan, ya te dicen, oye, quiero también LinkedIn, etcétera, ¿no? Dave, Costos, ahí creo que puedo aportar algo. Les todo, puedo todo. compartir mi pantalla un momento para enseñarles otra como opción de cotización en la que justo si quieres ver por cada red, por ejemplo, tienes todas las tareas que puedes hacer, ¿no? Todos los servicios que ofreces y le pones las horas por cada plataforma. Y entonces, por ejemplo, haces Facebook, Instagram y lo demás ya no. Entonces a lo demás le pones 0, obviamente ya tienes como todo formulado y ya como que ahí vas haciendo tu cálculo de horas por cada red social y ya puedes cobrar dependiendo el costo de hora de trabajo que hayas definido. Ese está cool. A mí, por ejemplo, o sea, esto es muy, muy, muy personal. No digo que no Sí. lo utilicen. A mí no me gusta usar como este tema como de horas, porque luego las cotizaciones se vuelven un pain, la verdad. A veces cliente no le entiende y a veces cliente no sabe muy bien cómo de, pero entonces, si nos pasamos, o sea, no sé, tus 10 horas, entonces, ¿cuánto me cobras una más? Y entonces le dices, bueno, te cuesta tanto, pero es que entonces no me conviene. Y, o sea, como que a los clientes a veces no ven como muy bien factible el hecho de darles un esquema por horas, ¿no? Obviamente en el contrato y en eso también les dices, o sea,
por eso yo delimito como solamente van a hacer 12 posteos, güey, y se acabó, y solamente es un pequeño video y solamente es así para que no te digan, pues yo te estoy cobrando, güey, entonces hazme videos y hazme esto y hazme todo, ¿no? O sea, limitas mucho ahí sí tu trabajo. Y pues entonces por 18 posteos tal vez me va a llevar en horas, hombre, 3 horas y yo le estoy cobrando como si fueran 10, ¿no? Digo, por eso a mí me ven la persona, pero es muy bueno también hacer como a nivel Sí, horas. pues es que ya depende del cliente. Lo que decías, depende del sapo. Depende del, o sea, por ejemplo, esa cotización no es para una micropyme, ¿no? O sea, ya es para alguien, o sea, una pyme un poquito más grande, entonces igual está chido. Yo he hecho cotizaciones ya muy grandes para clientes muy, muy grandes y sí, ellos les funciona mucho a nivel de horas, ¿no? Y entonces dime el equipo que va a estar, bueno, entonces te va a poner un planner, te va a poner un estratega, un ejecutivo y del ejecutivo van a ser 10 horas, del planner van a ser 80 horas, etcétera, ¿no? Y ya sobre eso se cotiza. ¿No? Por ejemplo, funciona muy bien por horas cuando no sabes bien si vas a llevar, por ejemplo, atención al cliente y vas a estar contestando comentarios, inbox y todo eso, y no sabes bien el volumen, justo puedes jugar ahí y le dices, bueno, vamos a empezar con 10 horas y si vemos que no alcanza, vamos a tener que subir las horas para que obviamente te paguen más porque no tenías calculado eso, ¿no? Entonces ahí sí depende. Sí, es un poco también de colmillo, ¿no? Sí. Justamente decirle, güey, o sea, yo nunca pensé que hubiera tantos, pero ya, o sea, ya desde que ves la marca también puedes decir sí, no, etcétera, ¿no? Pero sí, una Sí. vez me pasó que yo le ayudé a una agencia, o sea, yo estuve en una agencia y después se convirtieron en mis clientes, entonces yo les freelanceaba a ellos hace algunos años y me dijeron una vez, oye, ayúdanos, tenemos, no sé, me acuerdo que me dijeron, tenemos como 10,000 pesos freelance para hacer community management, y, pues sí, que es contestar mensajes, ¿no? Y entonces mi error fue no echarme un clavado a la página y ya cuando viera monstruoso y yo chingues, esto es muy poquito en realidad, es súper poquito porque tenía que estar pegado a mi celular desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, pegado. Pero bueno, dice, los costos que comentaste eran por red social o por todas las redes de la pyme, ¿no? Es un poco lo que comenté ahorita con Gaby, o sea, puede ser como desde el mínimo por una red social hasta el máximo por 3, 4 redes sociales, ¿no? Pero es en promedio, ¿no? En promedio eso. Y digo, por ejemplo, no sé, igual este es como un consejo. Veo que todos nosotros tal vez sabemos manejar a nivel Facebook e Instagram, ¿no? Por ejemplo, Instagram me parece un poco más compleja porque sí tienes que hacer como cosas más bonitas de diseño, hacer un shooting tal vez, ¿no? Entonces quizás una Instagram bien llevado tal vez sea mucho más cara que un Facebook, por ejemplo, ¿no? O hay una oportunidad que muchas empresas están tratando de ir a LinkedIn y pocas personas saben manejar adecuadamente LinkedIn. Entonces, también esa es un área de oportunidad y tiene mejor rendimiento en LinkedIn para B2B que otras redes, por ejemplo, ¿no? Y ya, entonces creo que hemos terminado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más. Si no, pues debemos decirle que a veces en nuestra comunidad hacemos también Meet and Beer y creo que hoy será un día de esos, ¿no? Que es jueves. Y, o sea, la verdad es que sí tengo algo que decir. Justamente alguien que preguntó digo, alguien que preguntó que cómo poder ser parte de la asociación. También algo muy importante que nosotros tenemos es como esta parte de back, ¿no? De decir, como freelance, a veces es muy valorado también que pertenezcas a una asociación, ¿no? Un gremio tal cual. Entonces creo que eso es muy, muy, muy bueno que si ustedes son freelance puedan tener como este respaldo desde el hecho de decir, eh, pues sí, o sea, estoy aprendiendo, estoy en una actualización constante, o sea, pertenezco a ellos y da buenas credenciales. Muchas personas nos buscan justamente eso, como de, yo soy freelance y solamente quiero mi insignia, pues está cool, ¿no? Adelante, eres miembro y está bueno, ¿no? Pero bueno, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Muchas gracias a Ginny por todas las aportaciones valiosas, que es increíble. Pronto también vamos a tener cursos de Ginny, así que estén pendientes. Ginny es una cosa, no, una persona y un profesional, ajá, increíble, la cual admiro mucho. Y pues vamos a tener cursos también de Ginny. Vamos a tener entonces curso de segmentaciones avanzadas la siguiente semana. Y tenemos nuestros cursos también de KPIs y de, ¿cómo se llama? De copywriting. Están increíbles, de verdad, están increíbles. Inscríbanse, 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 van a aprender muchísimo. Es obviamente en Zoom. Y pues nos estamos viendo muy pronto en el próximo curso. Así que
Sí, hagamos más cursos en línea. Sí, vamos a hacer muchos más cursos en línea, muchos más. Y cuídense mucho y nos vemos pronto. Pronto escuchen nuestro podcast, está increíble. Mucho, mucho, mucho. Se llama el podcast del buen community. Sí, Amparo, podemos hacer el curso a distancia. Mándanos un mensajito a nuestra fanpage y ahí te dejamos los datos del curso. Nuestra fanpage, que es facebook.com/Porsomex. Ahí estamos. Y el podcast, sí, búsquenlo en Spotify, así tal cual se llama, el podcast del buen community. Ahí está muy bueno. Ahí está muy bueno porque nos ayudó Matías Doctor. Y listo. Entonces, si tienen dudas, mándenos un mensajito a nuestra fanpage. Ahí siempre estamos disponibles. Y listo. Vámonos. O a nuestro Twitter, a nuestras redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. El próximo martes tenemos otro curso. Así que nos vemos. Cuídense. Adiós.